Muy bien, hemos venido nosotros estudiando como parte de ser luz del mundo las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la última. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, tenemos la bendición de tener a Renberto. Bienvenido, Renberto. Que el Señor te use para hablarnos de esta bienaventuranza tan especial. Mira, voy a poner un vasito. Pues es un adelanto de lo de Martica. Ella sabe, ella le dijo todo a él para que hable esto para ver yo en el sábado, ¿no? Gracias. ¿Quién tiene sueño? Levante la mano porque este es el momento de tomarse el cafecito, porque hoy salimos como a las 3:30. Mentira, mentira. ¿Quién tiene hambre? Bueno, que la única hambre que haya hoy sea hambre y sed de justicia, porque hoy necesitamos mucha concentración. Prometo ser corto, pero necesito que estén muy despierticos y que no tengan hambre. Si acaso el manicito que tienen detrás del pantalón, saquémoslo para este momento. Bueno, como decía Joaquín, hoy vamos a hablar de la suerte de los perseguidos, refiriéndonos a un versículo que está en Mateo y que voy a comenzar leyéndolo. ¿Tú lo tienes? Sí. Mateo 5:10. Bueno, créanme que voy a leer exactamente lo que dice. Dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les confieso que la primera vez que escuché este versículo quedé muy confundido. ¿Cómo así que uno va a ser perseguido por la justicia y aún así va a ser bienaventurado? Después de digerir este aparente contrasentido, me di cuenta que solamente con agregar la palabra la o el artículo la cambia completamente el sentido, y voy a permitirme leerlo así. Bienaventurados los que son perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cambia algo el sentido? Bienaventurados los que son perseguidos por defender la causa de la justicia. ¿Mejor? Ok, entonces creo que el primer punto aquí es entender qué es justicia, ¿verdad? Porque parecería que hay esta dicotomía que hay en el sentido tiene que ver con justicia, la palabra justicia. Si ustedes buscan en Google, ¿qué van a encontrar como justicia? Que hay varios tipos de justicia. Hay justicia retributiva, restaurativa, hay justicia procesal, hay justicia muy usada últimamente en Colombia, que es la transicional. ¿Han oído de la transicional? Y la justicia social. Son varios apellidos que tiene la justicia según la definición de Google. ¿Podríamos encontrar un común denominador a todos estos términos, a todos estos apellidos de la justicia? Pues que todos son apellidos puestos por la justicia humana. Este tipo de justicias de las que estamos hablando hablan de conceptos subjetivos como la moralidad, la equidad, costumbres o imparcialidad en la perspectiva humana. Y resalto subjetivos porque la justicia tiende a ser subjetivo y vamos a probarlo en este momento. Voy a poner un par de ejemplos para que empecemos a trabajar con el tema de la justicia, a ver qué opinan. El primer ejemplo viene de una alegoría o de una ilustración basada en una familia que vivía en el campo. Tenía 2 varones y tenía 2 niñas. Los varones tenían la edad de 16 y 12 años y las niñas 21 y 10. Pasaban peleando todo el tiempo. María José no sabe eso porque allá no peleaban nunca, pero en esa familia sí peleaban muchísimo. Y el papá decidió hacer algo en justicia para que dejaran de pelear. Entonces dijo, bueno, ok, a partir de este momento, cada semana, cada miembro de la familia va a tener una asignación de alguna tarea y así no lo vamos rotando permanentemente. Entonces decidió que una semana
unos iban a tender las camas, otros iban a barrer y a trapear, otros iban a cocinar, otros iban a alimentar los animales, otros iban a cargar los camiones que venían a recoger el producto de la granja y otros iban a sembrar para alistar la siguiente cosecha. Para ser justo, dijo, ok, todas las labores que sean de mujeres las van a hacer en la casa y todas las labores que sean para hombres van a ser en el campo. ¿Qué opinan de esto? ¿Sería un concepto justo? Sí, ¿no? ¿O no? ¿La justicia no es tan clara como parece? Sí es justo, ¿no es cierto? Ok. Sin embargo, el niño de 12 años protestó argumentando que quizás la hermanita que tenía 21 años era más fuerte, más grande y más adecuada para hacer el trabajo de subir al camión los frutos, las cosechas, sembrar, etc. La hermanita de 21 años dijo, no, pues tiene razón, mi hermanito de 12 años pues le queda muy difícil subir los bultos al camión, yo acepto siempre y cuando, esta es una justicia retributiva, siempre y cuando me compren ese vestido que vi en la vitrina del pueblo. Bueno, se aceptó la condición, pero enseguida la niña de 10 años protestó también y dijo, yo no quiero cocinar porque de pronto me puedo quemar, tengo apenas 10 añitos, sería más justo que mi hermanito de 16 sea el que cocine, a lo cual el hermanito dijo, no, ni de riesgo, las mujeres cocinan más rico, y no aceptó. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de justicia? Que siempre está asociado a la perspectiva de cada uno de los que están analizando el concepto. Y la mamá fue la última a protestar, pero ella ya venía callándose desde hace rato, y dijo, sí, no, definitivamente estoy de acuerdo con mis hijos, y esto que ha hecho mi esposo es absolutamente injusto. No estoy de acuerdo. ¿Quién tenía la razón? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿O el esposo? ¿Las niñas o los niños? Todos en su perspectiva, ¿verdad? Todos tenían una visión especial y un argumento especial para considerar lo que era justicia. Ahora, otro caso, un policía encuentra a un muchacho robándose una bicicleta y lo encuentra infragante en el momento en que con un cortafríos, creo que se llama, está cortando la cadena, y cuando se va a llevar la bicicleta, el policía le echa mano y lo lleva ante el juez y le dice, señor juez, este muchacho lo atrapé infraganti en el momento en que estaba robándose una bicicleta. ¿Qué opinan? ¿Qué debe hacer el juez? Si ustedes fueran los jueces, ¿qué harían? Escucharlo, castigarlo. En el preciso momento en el que van a castigarlo o a escucharlo, resulta que entra un señor con una factura en la mano. La factura es la factura de la compra de la bicicleta, diciendo yo soy el dueño, y ese personaje que ustedes tienen preso es mi sobrino, que al ver la bicicleta y reconocer que fue la que me robaron hace una semana, quiso rescatarla y la tomó. ¿Qué opinan de la justicia? Puede variar con algún elemento adicional que nosotros metamos en la ecuación. Entonces, como vemos, el concepto de justicia no se rige por las líneas morales y de equidad, sino que también se califica en la perspectiva de aquellos a quienes esta justicia favorece o perjudica. Habiendo concluido entonces que la justicia humana tiene mucho de subjetividad, vamos a entrar más en materia sobre ciertos aspectos de justicia que nos tocan en la vida cotidiana. El matrimonio homosexual, el aborto y la eutanasia han sido aprobados en varios países, pero prohibidos en otros. ¿Qué países están obrando con justicia? ¿Los que prohíben estas conductas o los que las aprueban?
A la respuesta correcta le tenemos entrada gratis a la conferencia de damas del sábado. ¿Quiénes están en lo correcto? ¿Los que aprueban o los que rechazan estas conductas? ¿Los que la rechazan? ¿Por qué? ¿Todo? Todos porque no. Y hacen eso en los países donde te ha aceptado, pues es justo en este país. Ok, es justo en ese país, pero en otro país no sería justo, ¿verdad? Ok. Creo que está prohibido en el país. Fíjense qué interesante, cómo con estos elementos no estamos de acuerdo, incluso con todo respeto dentro de la pareja, ¿no? Uno opina una cosa, el otro opina la otra, pero habiendo visto que hay subjetividad en la justicia, ambos tienen razón. Ok. En los países en los que se ha aprobado estas conductas de la homosexualidad, matrimonio homosexual y aborto, etcétera, existe algo que se llama objeción de conciencia. Se abole la objeción de conciencia. Ustedes han oído hablar del término, por supuesto, y tiene que ver con que un profesional, un médico, en los países en que no es obligatoria esta ley, pueden objetar a una niña que llega con, no sé, 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo, ella quiere abortar y el médico le dice, no, yo sé cómo hacerlo, pero mi objeción de conciencia no me permite acceder a lo que usted me está pidiendo. ¿Eso está bien? Sí y no. Porque si esto sucede en un país donde hay la ley que aprueba que el aborto es libre o que el matrimonio entre parejas del mismo sexo es aprobado, cualquier persona que objete, sea el pastor o el sacerdote que objete el matrimonio homosexual o el médico que no quiera practicarle el aborto a una niña que llega para solicitarlo, es castigado por la ley. ¿Qué opinan? ¿Es justo o no? No es correcto. Exacto. Y estamos llegando al punto al que quiero llegar. Tengo más ejemplos, pero creo que ya son suficientemente claros. He visto que ustedes ya tienen clarísimo el tema. Y es por esto precisamente, por la conclusión a la que estamos llegando, que la iglesia va a ser perseguida y es perseguida actualmente. ¿Por qué? Porque muchas de las posturas de la iglesia son verticales y porque muchas expresiones de esta postura de los discípulos de Cristo está abiertamente en oposición con algunas de las leyes de la justicia humana que es subjetiva, ¿verdad? Entonces resulta perfectamente comprensible que la iglesia o los discípulos de Cristo van a ser perseguidos, no porque sean mala gente, no porque estén en contra de lo que debe ser, sino porque están en contra de las normas subjetivas que la misma sociedad ha puesto. ¿Estamos claros hasta acá, verdad? Ok. Pero hay otras razones por las cuales la iglesia va a ser perseguida. Una es el fundamentalismo. Ciertas culturas como los musulmanes establecen en el Corán que una persona puede ser asesinada si se considera que es adúltera, si se considera que es hereje o si es apóstata. Entonces, para ellos eso es permitido. Y por supuesto nosotros estaríamos como objetivos de guerra. Y en países donde la iglesia tiene poder sobre las políticas de Estado, la iglesia empieza a ser una institución incómoda. De manera que, repito, es muy fácil llegar a la persecución en el mundo de hoy para las personas que somos discípulos de Cristo. De la misma vida de Cristo, concluimos que Él fue perseguido. ¿Por qué? Pues si era Dios hecho hombre, se supone que nada malo podía haber en su conducta. Entonces, ¿por qué fue perseguido Jesús? Primero, porque estableció que
había un reino superior al imperio romano, que era el reino de Dios. Entonces ya se echó encima a los romanos. Pero segundo, porque dijo que había una ley superior a la ley de Moisés, que era la ley del amor. Entonces se echó encima o contra todos los fariseos, saduceos y todos los religiosos de la época. De manera que Jesús también fue perseguido por causa de la justicia. Y hay algo bien interesante. Hay universidades en los Estados Unidos donde hay un predicador, yo lo sigo con mucha constancia, porque él se va a las universidades, a las plazas de las universidades, de los campus, y empieza a hablar de Jesús, y empieza a responder las preguntas que tienen todas las personas acerca de Jesús, de la Biblia, etcétera, etcétera. Y resulta que esta persona siempre es atacada y le dicen: ¿usted no se ha dado cuenta que su mensaje no es bien recibido en la universidad? Los jóvenes no queremos saber absolutamente nada de su tema, no creemos en la Biblia, no creemos en su Jesús. ¿Por qué cree, le preguntan en una de esas charlas, que nosotros no queremos saber nada de eso? Y él les dice: es muy fácil, porque la Biblia va en contra de la libertad para darle rienda suelta a expresiones como la sexualidad. Ustedes quieren tener una práctica sexual abierta y la Biblia dice exactamente lo contrario. Por eso no es algo que ustedes quieran oír. Realmente me pareció muy contundente, y el muchacho que estaba argumentando o cuestionando el que él estaba haciendo esto, realmente se quedó callado porque no tuvo nada más que decir. La Biblia es cuestionada, es peligrosa, es antagónica con todos aquellos que queremos vivir de acuerdo a nuestros impulsos naturales. Y vamos a ver más adelante sobre este tema. Y el último grupo es aquellos que han tenido algún dolor fuerte, ¿no? Han tenido que pasar por situaciones difíciles de enfermedad, pérdida de familiares, etcétera, y dicen: si Dios existiera, no hubiera permitido que mi familiar hubiera muerto, que el bebé que estaba en el vientre de la madre hubiera muerto. De manera que es muy fácil también pensar que hay muchos enemigos de la palabra de Dios por razones distintas, y todas ellas subjetivas. Ok, pero todos estos tipos de persecuciones tienen que ver más con un aspecto que no vamos a profundizar hoy. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre quién persigue realmente a la iglesia. ¿Saben ustedes quién? Vamos entonces a Efesios 6:12 a ver si nos da una respuesta clara. ¿Alguien quiere leer, por favor? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas sexuales malignas en la región celestial. Ok, entonces aunque pensamos que la justicia es subjetiva, detrás de aquello, de todo lo que está en contra de lo que pensamos los discípulos de Cristo, de lo que está contenido en la Biblia, existe una verdad muy importante. ¿Cuál es? Este versículo lo dice claramente. Nuestra lucha no es contra las leyes humanas, como hemos visto son subjetivas. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las bóvedas celestes. Si alguien creía que no existía Satanás, le tengo malas noticias. Sí existe y actúa permanentemente, y ha actuado permanentemente a todo lo largo de la historia. ¿Quieren una demostración de que así es? Vamos a la Biblia, ¿verdad? Es la que nos puede contar. Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la perspectiva de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
No voy a continuar el versículo porque quiero centrarme en que desde el primer día que estuvo Daniel orando, ya fue escuchado. Pero ¿qué pasó en el versículo 13? ¿Quién se interpuso? ¿A quién se refiere? Es una simbología de Satanás presente en ese momento. Zacarías 3:12 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién estaba a la mano derecha para acusarle? Satanás. ¿En cuál pasaje? Zacarías. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Y ni hablar de el Edén. ¿Se acuerdan ustedes que la intervención de Satanás en el Edén hizo que la creación perfecta cayera? Bueno, ahí está una demostración más de su presencia. Mateo 18, 16, y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir Hades? Infierno. Aquí es muy claro, le está diciendo a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre él. ¿Está presente Satanás en este caso? Nuevo Testamento, ya lo vimos desde el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 5:8. Ok. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está presente Satanás de una manera muy activa. Primera de Pedro. Segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es una realidad desde siempre y hasta siempre que el accionar del espíritu de maldad va a estar presente frente a toda circunstancia que plantee la verdad del Señor. Apocalipsis 2:10 también habla de eso, pero quiero saltarme en honor a que algunos no cogieron el café y se me están durmiendo, entonces voy a saltar a Apocalipsis 12:9. Dice así, levante la mano el que está dormido. Solo Hernando. No, se estaba peinando. Ok, vamos a Apocalipsis 12:9. Como ustedes saben, Apocalipsis es el último libro de la Biblia y contiene profecías que aún no se han cumplido. Entonces ya hemos visto el actuar de Satanás en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las profecías de los últimos tiempos. No quiero asustar a nadie, menos a las niñas que vienen por primera vez. Esto no es para asustarte y ya vamos a hablar sobre ese tema. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es que ha estado presente todo el tiempo. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Esto es para quiénes? Los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
¿Dónde estaba en este pasaje el diablo antes de ser echado fuera a la tierra? Estaba en el versículo que leímos cuando decía que estaba, porque ha sido lanzado fuera el acusador, en el versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estaba al lado de Dios, en el cielo, acusando a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan de Job? Es la misma historia. Ok, entonces en los últimos tiempos será lanzado a la tierra y pobres los que estemos en la tierra o en el mar, o los que estén en la tierra o en el mar en ese tiempo. Y el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí es necesario entender que hay mucha simbología, y les voy a preguntar cuál es el que persiguió a la mujer que había dado muerte al hijo varón, había dado luz al hijo varón. ¿Cuál es la mujer? ¿Cuál es el hijo varón? Jesús. Aquí hago la salvedad que una interpretación puede ser María, pero otra interpretación puede ser el pueblo judío. Jesús era judío y dio a luz a un hijo varón. Vamos a saltar al versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Hemos visto la posibilidad de que sea el pueblo judío. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya es más claro. La mujer es el pueblo judío y la iglesia es a la que se refiere aquí cuando dice a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Los judíos tienen el testimonio de Jesucristo? No lo tienen. Ellos no han aceptado a Jesús como Salvador, de manera que es muy claro en este pasaje que Satanás va a atacar a los dos grupos. Va a atacar primero a los judíos, y en la parte que nos saltamos decía claramente que Dios iba a proteger a ese pueblo, le iba a poner alas a esa mujer para que pasara al desierto y se librara del ataque de Satanás. Satanás le envía un río completo para arrasar con esa mujer, o sea, con el pueblo judío, pero la tierra se abre y se traga ese río para que los judíos no sean atacados. Pero como Satanás no puede atacar al pueblo judío, ¿contra quién se va? Contra los que tengamos el testimonio de Jesucristo en ese momento y estemos vivos. Está muy claro pues que el ataque es mortal. Ahora pregunto yo, ¿será que el ataque es solamente para los judíos o también para los cristianos? Ya nos quedó claro, ¿no es cierto? Es supremamente claro ese tema. Ahora, para todos los cristianos, por ejemplo, todos los que estamos acá vamos a ser atacados. ¿Ah? Sí. Has dicho algo muy importante, ¿quieres repetirlo? Los que son fieles al testimonio. Muchos de los que estamos acá, perdón, la palabra no es muchos, quizás algunos de los que estemos acá no vivimos en coherencia a los designios de Dios. Como tú decías, ojalá que sí, ojalá que todos, pero creo que si hay algo en esta reflexión que creo que es supremamente importante, viene a continuación en los versículos que vamos a leer. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Algún dormido? Necesito que esté bien despierto. Cafecito para el que levante la mano. Hernando otra vez. Ok. Segunda de Timoteo 3:12, ¿qué dice? ¿Me quieres ayudar a leerlo, por favor? También Ok, ¿quiénes? Los que quieran vivir piadosamente, no los que se llaman o se autodenominan cristianos. ¿Se acuerdan que el Señor dice, muchos dirán Señor, Señor? Y Él les dirá, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no han querido vivir piadosamente. Terrible eso, ¿no? Que pueda estar uno bajo
el título de cristiano, de católico, de musulmano, de lo que sea, y resulta que sea acusado por lo mismo que se supone que es su convicción. Entonces los que van a ser atacados son los que quieran vivir ¿cómo? Piadosamente. Romanos 2:28 dice, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión el que se hace en el exterior de la carne, sino que el judío es el en el interior, en la circuncisión del corazón. Quiero en este momento decirles algo muy importante. ¿Quiénes están en contra de lo que está pasando en Israel? De los ataques al pueblo palestino. No levanten la mano, porque aquí hay muchas sutilezas en este caso de la guerra. Ustedes saben, por supuesto, que los mismos judíos no están de acuerdo todos en lo que está haciendo Netanyahu. Y Netanyahu está actuando en su perspectiva para rescatar a todos los rehenes. ¿De acuerdo? Volvemos a la subjetividad humana respecto a lo que es justo. Entonces no seamos ligeros en calificar al pueblo de Israel, porque incluso dentro del mismo pueblo de Israel hay posturas completamente distintas. Y lo peor de lo que acabamos de leer, no es judío el que lo es externamente en la circuncisión, sino el que lo es en su corazón. Germán, al iniciar la charla, cuando estábamos en la alabanza, entre otras, muchísimas gracias por la alabanza, excelente, y gracias por las palabras de esa oración introductoria tuya y de Joaquín, porque es verdad que nosotros hemos sido insertados en el pueblo escogido por haber aceptado al Salvador que los judíos no aceptaron. Al no aceptarlo, la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces somos un solo pueblo, los judíos y los cristianos somos un solo pueblo. Unos no han aceptado al Salvador, Jesús, lo harán en el último tiempo, como dice la profecía, y los otros lo hemos aceptado. Pero ¿se acuerdan del versículo que estamos estudiando? ¿Cuál es el premio para los bienaventurados, que los perseguidos por causa de la justicia? Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se compone del pueblo escogido, los judíos, y de nosotros, los cristianos, que hemos sido insertados en ese pueblo. Ese es el reino. Ese es el premio también para los perseguidos. Entonces, siendo los discípulos de Cristo y el pueblo judío el reino de Dios, el destino de ambos está íntimamente ligado. Más que nunca, nuestros ojos deben estar muy atentos a los sucesos sobre Israel. Israel es el reloj de los últimos tiempos. Lo que pasa en Israel tiene que ser conocido por todo aquel que quiere discernir lo que va a pasar en los últimos tiempos. En Apocalipsis está muy claro que Israel va a ser atacado, va a ser rodeado, y todas las cosas que van a suceder. Ojo con lo que está pasando en Israel, porque no es para Israel, es para el reino de Dios, del cual nosotros también somos parte, ¿de acuerdo? ¿Sí están despiertos? Sí. Chévere. Ok, entonces, si los que van a ser atacados son los que quieran vivir piadosamente, veamos esa perspectiva en Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los ¿qué? Los oidores, sino los obedientes, los hacedores, ellos serán. Esa es la gran diferencia que existe entre los cristianos nominales, o mejor, los del reino de los cielos nominalmente hablando, o los del reino de los cielos que realmente serán justificados. Si estamos claros en esto, es muy importante, ok. Entonces, ¿ustedes quieren saber cómo va a atacar Satanás al pueblo de Dios, al reino de los cielos?
Si no quieres saber, ya la charla terminó en este momento, pueden salir sin ningún problema, pero los que quieran saber, quédense acá porque es muy interesante la forma como Satanás ataca. ¿Quién quiere saber? Muchas gracias. Creí que me iba a quedar solo, pero no, ya levantaron muchas manos. Ok, desde la caída de la creación en el Edén, Satanás ha estado persiguiendo a Israel para desaparecerlo de la faz de la tierra y persiguiendo también a los discípulos del Señor que quieren vivir piadosamente. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Estos tres elementos, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, están presentes desde Génesis. ¿Se acuerdan de Eva, no es cierto? La manzana, deseos de la carne, porque quería comerse una manzana que se veía deliciosa, y además le ofreció la vanagloria de ser ella igual a Dios. Los tres elementos están desde Génesis, aparecen también en las tentaciones de Dios, de Jesucristo en el desierto antes de salir a hacer su obra, y están al final de los tiempos en versículos muy similares. Deseos de la carne, esos son los tres elementos que va a atacar Satanás en nosotros. Por favor, memorícenlos. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Sencillísimo. Si uno sabe por dónde lo van a atacar, va a poder estar plenamente alerta y con las armas necesarias para defenderse, ¿de acuerdo? Deseos de la carne, codicia de los ojos o deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Ok. Ya para terminar, no me quedan sino 14 páginas. Oye, La verdad es que en reflexiones anteriores había traído una laptop o una tableta, una tablet, y resulta que trataba yo de pasar y se me pasaban como 5 hojas. Entonces decidí traer mi paper top ahora, que no me falla para nada. Ok. ¿Qué es la concupiscencia? Una pregunta para los que estén despiertos todavía. La tendencia a querer pecar. Por otra entrada al desayuno de mujeres. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Por un tiquete a Miami? ¿Perdón? La tendencia a pecar. Casi se ganan el tiquete, pero no, todavía no vamos a entregar el tiquete. La concupiscencia es el apetito desordenado y exacerbado de placeres, convirtiendo los placeres honestos en placeres deshonestos. Una pregunta difícil, ¿quién la quiere contestar? Nadie, ¿no? Ok, ¿la sexualidad es un placer honesto o deshonesto? por eso. Muy bueno. Depende. Cinco. ¿Cómo? Yo de estos cinco. Esa es la respuesta. Ya lo del tiquete a Miami era para la pregunta anterior, ¿no? Pues mira que es precisamente la concupiscencia, esos deseos exacerbados de placeres que son honestos para convertirlos en placeres deshonestos. La sexualidad es el placer más precioso que puede tener una pareja cristiana. Una sexualidad sana es una intimidad profunda de dos seres que se aman. Pero cuando se sale ese placer de ese contexto, se convierte en un placer deshonesto. Tan deshonesto, tan perverso, tan corroedor, que se mueven más de 30 billones, que son 30,000 millones de dólares al año
en todo lo que significa tráfico de niños. Y en el tráfico de órganos se habla de cifras de 40 billones de dólares al año. Estamos hablando de un mundo que realmente está transitando por lugares muy oscuros por la concupiscencia. ¿Ese negocio de los órganos cae en deseos de la carne, codicia de los ojos o vanagloria? Claro, es codicia. Si yo vendo un riñón en $30,000, ¿a quién le saco uno? Eso es lo que piensa esta gente. Si yo puedo vender un niño por $5,000 y lo vendo 10 veces en el día, son 50,000 diarios por vender un niño. Esa es la concupiscencia. Transforma deseos honestos en deseos deshonestos. Y todos enmarcados en la misma estrategia de Satanás, que es codicia de la carne, deseos de los ojos y vanagloria. Facilito. Ya lo descubrimos. Aquí quedó en evidencia la estrategia de ataque de Satanás, el mismo que ha estado desde el principio hasta el final. Ahora, Santiago 1:15, y ya con esto no me quedan sino 14 páginas. ¿Qué dice? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Me pareció interesantísimo este concepto de concepción, porque así como tú hablabas en la charla respecto a la similitud que existe en todo el proceso del niño y la alimentación y el cuidado, etcétera, haciendo referencia a la primera de las bienaventuranzas, aquí resulta que también dice que la concupiscencia concibe y da a luz ¿qué? El pecado, y siendo consumido da a luz la muerte. Pero aquí una pregunta, ¿por dónde entra la concupiscencia entonces para concebir en el corazón humano algo que era honesto y lo convierte en deshonesto? ¿Por dónde entra la concupiscencia? ¿Por los ojos? ¿Por los oídos? Por los sentidos, es cierto. Entonces, voy a leerles algo muy importante. Ya hay menos despiertos, pero a los poquitos que estén despiertos les voy a leer esta parte. Dice así, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Como acabas tú de decir, la concupiscencia entra por lo que pensamos, de manera que hay que tener mucho cuidado en qué escuchamos, cuáles son las redes sociales que estamos sintonizando. Acuérdense en los algoritmos, si tú empiezas a ver, por ejemplo, los varones tienen una gran debilidad en todo lo que tiene que ver con pornografía. Si ustedes alguna vez abren alguna ventanita de estas de pornografía, les va a seguir llegando porque los algoritmos van a interpretar que es un tema que a ustedes les gusta. Y entonces van a caer en la concupiscencia, que son deseos desordenados y exacerbados de placeres que antes eran de bendición y ahora son transformados en placeres de maldición. Ojo con lo que escuchemos, ojo con lo que veamos. La advertencia aquí en Filipenses es clarísima. Si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo digno, en eso debemos pensar. Ok. Mateo 15:19 no está dentro de los versículos, pero se los voy a leer. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Ok?
creo que la palabra es supremamente clara. Si cuidamos lo que entra por nuestros ojos y oídos, o era al revés, para ver si están despiertos. Si cuidamos lo que está en nuestros ojos y en nuestros oídos, que no entre algo que perturbe nuestro corazón, pues no vamos a ser presa de esa acechanza de Satanás que está presente en todo momento. ¿Creen ustedes que en la semana anterior ustedes fueron víctimas de esa acechanza, de esa persecución? Todos y todos los días estamos luchando entre mentir, no envidiar, no criticar, y eso que no hablamos de las de alto calibre, ¿no? Ya con esas tenemos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar conscientes que nuestra mente o nuestros sentidos están dándole entrada a información que puede dañarnos o que puede perjudicarnos, de manera que somos perseguidos constantemente a través de todo lo que vemos y escuchamos. Ahora, ¿esta realidad nos debe causar temor o no? ¿Es algo que atemoriza? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya nos pasamos? Sí. Es que yo me emociono. No, es un tema bastante delicado y pues quise acortarlo lo más posible, pero creo que el contenido es contundente respecto a lo que debemos hacer para saber que somos perseguidos en todo momento. Voy entonces a eliminar las 14 páginas últimas para ir directo al resumen. No sé si podemos enviarlo, Joaquín. Sí. Bueno, voy a enviarles ahora al grupo que tenemos en la Biblia las conclusiones de esta charla, porque quiero que se lleven algo que puedan recordar a lo largo de la semana, ¿ok? De todo lo que hemos dicho, olvídense de todo, menos de estos 5 puntos que estamos enviando. Y los voy a leer para terminar. Sí, los voy a leer. Es que me están regañando, entonces sí, voy a leerlos rápido. A ver, primero, detrás de toda persecución está el enemigo del alma. En cada uno de los puntos están los versículos que les pido el favor revisen ustedes mismos. Segundo punto, seremos perseguidos todos los que queremos vivir piadosamente. Tercero, el ataque está en marcha y tiene como campo de batalla el pensamiento. Cuarto, lleven todo pensamiento cautivo ante el trono de Dios, porque tiene el poder de cambiar su forma de vivir y su forma de pensar. El mundo les ofrecerá siempre codicia, lujuria y soberbia. Y quinto, el verdadero amor echa fuera el temor. Si alguien tiene temor de los sucesos de los últimos tiempos, en donde habrá persecución real, bueno, este es real, pero es espiritual, pero va a haber una persecución muy grande en los últimos tiempos contra la iglesia. De hecho, ya en algunos países del mundo existe esa persecución y asesinan. Entiendo que la semana pasada hubo una muerte colectiva en Siria de unas 1000 personas que profesaban la fe cristiana. Entonces esto va a ser realidad en los últimos tiempos, pero el temor no nos debe invadir, porque en 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el verdadero amor? No hay otro mejor, ¿verdad? Jesús es el amor perfecto. Él se entregó para darnos salvación, su vida. Yo creo que ninguno de nosotros, por la persona que más ama, es capaz de entregar hasta la última gota de sangre. Entonces, el verdadero amor echa fuera el temor. Si alguien tiene temor en los últimos tiempos, es porque no se ha dado cuenta que el verdadero amor de Jesús derramado en la cruz quitó toda deuda que usted tuviera para que pueda enfrentar cualquier situación, cualquier persecución sin ningún temor. Y quiero resaltar esto último: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Temor nunca más. Muchas gracias.